George, siempre has tenido un buen desempeño en nuestra fábrica, pero este año las ganancias no son buenas. Como empleado con experiencia, seguro que lo entiendes, ¿verdad? Al escuchar esas palabras tan familiares, no pude evitar sentirme aturdido. Hace un momento, yacía solo, con dolor, en una cama de hospital, esperando con tristeza la muerte. Sin embargo, ahora he regresado a hace 30 años. Al ver la sonrisa falsa del supervisor del taller, una oleada de amargura me invadió el corazón, seguida de una alegría desbordante. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad. Me presentaron un acuerdo de renuncia voluntaria. Unas pocas frases me despojaron de todo lo que tenía. Lo miré sin expresión alguna. Los beneficios que he generado para la fábrica y mis evaluaciones de fin de año son excelentes, lo que me convierte en un superfluo. ¿No habrá sido solo tu idea? El rostro de Mary me vino a la mente. Aunque sabía la respuesta, no pude evitarlo. El director pareció avergonzado y suspiró tras una larga pausa. George, después de todo, esto es asunto de tu familia. Solo estoy siguiendo órdenes de arriba, haciendo las cosas al pie de la letra. No lo dijo explícitamente, pero lo entendí perfectamente. Era una orden de Mary. Siempre me ha menospreciado, pensando que tengo poca educación y que solo entré en la fábrica por mis contactos familiares y mi dinero. Mientras tanto, era una de las pocas graduadas universitarias de la ciudad, y además hermosa por naturaleza. Si no fuera porque nuestras madres eran amigas de la infancia y organizaron nuestro compromiso cuando éramos jóvenes, nuestras vidas nunca se habrían cruzado. A quien realmente ama es a su amor de la infancia, Charles. Esa estudiante destacada que regresó de estudiar en el extranjero. Nunca hubo un lugar para mí en su corazón. Al pensar en esto, de repente me sentí mucho más en paz. Al encontrarme con la mirada ligeramente nerviosa del director, sonreí levemente. Claro, director, estoy dispuesto a firmar. El director estaba visiblemente atónito, al parecer, no esperaba que aceptara tan fácilmente. Tras dudar un momento, suspiró. George, ¿por qué no tienes otra charla con tu compañero? Al fin y al cabo, tienes muy buenas habilidades laborales. Es una lástima perder tu trabajo así. Sonreí y negué con la cabeza, mirando por la ventana. No hacía falta. El mundo es tan grande que quiero verlo. El director parecía aún más confundido, como si no pudiera entenderlo todo. Puede que las fábricas de afuera sean buenas, pero la nuestra tampoco está mal. Las cosas mejorarán con el tiempo. Mi sonrisa se ensanchó aún más. No se puede hablar de hielo con un insecto de verano. Su comprensión aún se limita al ámbito limitado de este pequeño pueblo. Lo que no sabían es que, comparado con la situación nacional, los despidos actuales eran solo la punta del iceberg. En poco tiempo, esta ola de despidos se extendería por todo el país. Para entonces, ya sería demasiado tarde para empezar a pensar en ganarse la vida. Sin dudarlo, recogí mis pertenencias y el aviso de despido, y salí del dormitorio. Antes de irme, vi la lista de despidos publicada en el tablón de anuncios. Mi nombre estaba claramente entre ellos. María. ¡Ay, María! ¿De verdad tienes tanta prisa? En mi vida anterior, le rogué a mucha gente y usé muchos trucos solo para quedarme en la fábrica, porque no quería perder el trabajo del que dependía para sobrevivir. Es más, no quería perder mi condición de empleado fijo, por temor a que María me menospreciara aún más. Este trabajo respetable fue el capital que me permitió mantener la cabeza alta ante Charles. Mary tenía una figura espléndida, era de una belleza impactante, provenía de una buena familia y era una estudiante destacada. Era, por así decirlo, la chica soñada de muchos hombres del pueblo. Por eso nunca estuve dispuesto a dejarla ir con nadie más. Durante los despidos masivos de mi vida anterior, logré permanecer en la fábrica superando a Charles gracias a mi buena conducta y trabajo duro. Conservé mi puesto. Fue por esa época cuando la actitud de Mary hacia mí se volvió inusualmente fría. Incluso después, cuando nos casamos por insistencia de la madre de Mary, ella nunca volvió a casa a pasar la noche, prefería quedarse en el dormitorio de 8 personas de la fábrica en lugar de compartir habitación conmigo. Lamentablemente, incluso después de muchos años de matrimonio en mi vida pasada, nunca tuvimos relaciones íntimas.
Incluso para conocerla teníamos que esperar a las reuniones de la fábrica, donde solo podíamos intercambiar miradas fugaces. Pero nunca imaginé que esta vida empezaría a cambiar cuando ella se fue de viaje de negocios durante 2 años fuera de la ciudad y regresó con un niño de 2 años, alegando que era un huérfano adoptado. Como no teníamos hijos propios, no me resistí mucho a aceptar a este niño. Lo traté como a mi propia sangre, entregándome por completo a él, cualquier cosa que quisiera, yo apretaba los dientes y lo mantenía. Pero nunca parecía dispuesto a acercarse a mí. Lo que más ansiaba cada día era ver a Mary después de la escuela. Siempre pensé que era normal que un niño prefiriera a su madre, pero nunca imaginé que solo descubriría la verdad al final de mi vida. Durante los últimos 30 años, mi supuesta esposa ya había estado embarazada de otro hombre. Durante todos estos años, cada vez que se tomaba vacaciones de negocios, en realidad pasaba tiempo con Charles. Sobre todo después de que Charles perdiera su trabajo, se sumó inesperadamente a la ola de la reforma y la apertura. Y Mary, para asegurarse de que pudiera concentrarse sin distracciones, asumió naturalmente el rol de ama de casa. Nunca imaginé que me confiaría al niño. Mientras yo trabajaba incansablemente de sol a sol cuidando de su hijo, viajaron juntos por las montañas y ríos de todo el país. Casi todos los lugares pintorescos famosos llevaban huellas de sus pasos. Sin embargo, mi vida seguía confinada a la monótona ruta entre la fábrica y casa. Incluso en sus últimos años, siempre fui yo quien cuidó de la madre de Mary. En cuanto supe la verdad, no pude soportar el golpe y caí gravemente enfermo. En ese momento, por fin comprendí una frase: nada duele más que un corazón muerto. Pensé que, aunque Mary fuera tan fría conmigo, en el fondo, yo seguía siendo su esposo. Así que estaba dispuesto a ser su ama de casa. Creía que, si era sincero, acabaría viendo mi valor. Aunque todos a mi alrededor me criticaban. Todo el mundo habla de mí. Todo el mundo se burla de mí. No me arrepiento de nada. Todos dicen que no vivo como un hombre. Algunos incluso me usaron como advertencia, diciendo que un hombre inútil, alguien que no pudiera controlar a su propia esposa, terminaría así. Nunca tomé en serio esas palabras. Pero mientras yacía solo en la cama del hospital, aferrándome a la vida, me arrepentí. Mary trajo al hospital al niño que había criado con mis propias manos. No vino a visitarme, pero como mi esposa, tenía el deber de enterrarme después de mi muerte. Y ese niño, preguntándome con impaciencia nada más llegar. «Papá, ¿dónde pusiste la libreta de ahorros?» Apretando los dientes ante la incomodidad del cuerpo, abrí los ojos y, entre dientes, proferí una frase llena de odio. «¿Fuere? No soy tu padre. Quieren quitármelo todo». Pero me negué. Mucho antes de que mi salud empezara a deteriorarse, ya había donado todo lo que tenía. Preferiría morir antes que dejarles un solo centavo. Aún así, al verlos a ambos, mi corazón sigue lleno de arrepentimiento. ¿Por qué abandoné mi vida por una mujer? Solo por una mujer. ¿De verdad valía la pena desperdiciar mi vida entera por ella? De camino a casa, me detuvo nuestra vecina, la señora Brown, del complejo. Sus ojos estaban llenos de envidia. «George, tienes mucha suerte. Hoy vi a esa chica, Mary, trayendo a casa una radio y un televisor. ¡Qué cosas tan raras! Date prisa en volver a casa. Yo también quiero ver la emoción». Mientras hablaba, me agarró del brazo y me jaló hacia la casa. Obviamente quería participar y ver la emoción. Al principio, quería decirle que no había necesidad de ponerse tan nervioso. Después de todo, sabía muy bien que ni la televisión ni la radio eran para mí. Mis padres fallecieron prematuramente y la fábrica recuperó la casa que le habían asignado a nuestra familia. Fue a partir de entonces que la madre de Mary me acogió y empecé a vivir bajo el techo de otra persona. Pero las palabras llegaron a mis labios solo para ser tragadas. La dejé volver a casa conmigo. La familia de Mary era adinerada y su casa, como era de esperar, era la más impresionante de todo el callejón. Mary prácticamente vivía en el dormitorio todo el tiempo y nunca volvía a casa. Hoy no fue la excepción. Al entrar en la habitación, no vi la supuesta televisión. La señora Brown, la vecina, miró a su alrededor con el ceño ligeramente fruncido, luego pareció recordar algo y me guiñó un ojo hacia mi habitación.
George, ¿están esas cosas en tu habitación? Antes de que pudiera responder, una voz emocionada de al lado respondió a su pregunta. Mary, eres muy buena conmigo. Con esta tele, ahora puedo enseñarte inglés. Al oír este alboroto, la señora Brown abrió los ojos de par en par furiosa. Me agarró y abrió de una patada la puerta del patio vecino. Esta es también la primera vez que veo a Mary desde mi renacimiento. Llevaba un pañuelo en la mano, limpiando con ternura el sudor de la frente de Charles. Al verme aparecer en la puerta, una sonrisa de suficiencia se dibujó en los ojos de Charles y levantó la mano con indiferencia a modo de saludo. ¿George ha vuelto? ¿Qué momento? Mary me acaba de regalar un televisor. Esta noche cocinaré yo mismo como muestra de agradecimiento. Deberían probar mis habilidades culinarias. Charles era extremadamente guapo, alto y elegante, con ojos que brillaban como estrellas. Vestía camisa y traje, prendas poco comunes en aquella época. El cuello de su camisa estaba ligeramente abierto, dejando al descubierto sus musculosos músculos. Volví a mirar a Mary, notando su barriga ligeramente prominente, y de repente me di cuenta de lo tonta que había sido en mi vida pasada. Una barriguita tan evidente, y aún así ella seguía pensando que solo era un aumento de peso. Antes de que pudiera hablar, la señora Brown a mi lado no pudo contenerse más. Señaló el televisor y dijo con sarcasmo, «Ay, pensé que un objeto tan preciado era el regalo de Mary a su prometido. Así que resulta que eres el chico guapo que se entrometió». Mary frunció el ceño ligeramente al oír estas palabras. ¿Un chico que ni siquiera terminó la preparatoria, acaso entiende la televisión? Charles se está preparando para el posgrado y, además, me da clases particulares de inglés. Naturalmente, necesita más esta televisión. Charles bajó la mirada y la miró a los ojos, con un afecto completamente manifiesto. La señora Brown presentía algo. Abrió la boca como si pensara que era inapropiado, luego se giró para mirarme, instándome con la mirada a hablar. Miré la televisión. Con los recuerdos de mi vida pasada, naturalmente no deseaba tal cosa. ¿Pero por qué iba a dejar que este chico guapo se lo llevara tan fácilmente? Sonreí levemente. ¿No es un repatriado de élite? ¿Por qué necesitaría aún hacer el examen de admisión de posgrado? Dado que mi nivel educativo es bajo, ¿no necesito estudiar más? Una mirada de culpa cruzó el rostro de Mary. Claramente, ella también sabía que, dado que me había obligado a dejar mi trabajo, yo necesitaba la oportunidad de aprender más que Charles. Pero fue evasiva. ¿Por qué tanta prisa? Puedes comprarlo tú mismo el mes que viene, cuando cobres. Y la entrada de televisión, le espeté sin dudarlo. Mary se quedó callada. En aquella época, las entradas de televisión valían más que el dinero. Solo los empleados regulares de la fábrica los recibían. Bajo la intensa mirada de la señora Brown, Mary finalmente no pudo negarse y se giró para mirar a Charles. Charles, en cuanto a tu televisor, ya encontraré la manera de conseguirte otro más tarde, ¿de acuerdo? La sonrisa del rostro de Charles se desvaneció al instante. Él personalmente desenchufó el televisor y lo dejó en la puerta del patio. Su expresión era sombría. Como a George le disgusta tanto que me des cosas, ya no veo la necesidad de que gastes dinero en mí. Dicho esto, cerró la puerta de golpe. Al volver a casa, el rostro de Mary estaba terriblemente sombrío. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Discutiendo por un televisor? ¿Desde cuándo te volviste tan mezquina? Ignorándola, encendí rápidamente el televisor y puse las noticias. Todas estas son oportunidades de negocio futuras. Al ver que la ignoré, Mary se enojó aún más y se levantó para bloquear la pantalla. Te lo advierto. Ya que te llevaste el televisor, debes darle la oportunidad a Charles de que se quedara con la fábrica. Esta declaración despertó mi interés. Ni siquiera la había confrontado al respecto, y aún así, ella misma se metió en la línea de fuego. Ya que lo mencionaste, me gustaría preguntarle a Mary, la líder del equipo. En términos de rendimiento, antigüedad, habilidades técnicas, en todos los aspectos, soy muy superior a ese Charles. Entonces, ¿por qué me despidieron? Mary pareció disgustada de inmediato. Su rostro estaba lleno de irritación mientras me miraba fijamente. ¿Cuál es el problema?
Aunque pierdas tu trabajo, una vez que nos casemos, mi salario será más que suficiente para mantenernos a ambos. Pero Charles acaba de regresar a China y no está familiarizado con todo. Si pierde su trabajo, le costará llegar a fin de mes. ¿No podrías mostrar un poco de compasión? No pude evitar sonreír para mis adentros. ¿De verdad parezco alguien desesperado por vivir a costa de una mujer? Claramente tengo la capacidad de mantenerme y llevar una vida cómoda. Aún así, se encargó de obligarme a renunciar a mi trabajo, insistiendo en que me mantendría con su propio sueldo. Las palabras de protesta llegaron a mis labios, pero me las tragué. Era inútil. Al no recibir mi respuesta, Mary pensó que había aceptado tácitamente y se relajó visiblemente. A partir del mes que viene, te daré $10 al mes para gastos de manutención. El resto se lo prestaré a Charles. Acaba de regresar al país y no está acostumbrado a la comida local. Me reí para mis adentros con ironía, pero mi rostro no delataba nada. Solo serán unos meses. Una vez que se adapte, todo irá bien. Sigo sin discutir. No tiene sentido decir más. Ella pidió un préstamo, pero probablemente nunca tuvo la intención de que él lo devolviera. Sin mencionar que tendría que gestar a su hijo, pasar por el posparto y criarlo. El dinero solo se acumularía. Sin embargo, este es un caso de Zhou Yu venciendo a Huang Gai. Uno está dispuesto a golpear, el otro a recibir, y no tiene nada que ver conmigo. Haz lo que quieras. Dejé clara mi postura. Mary rara vez me dedicaba una sonrisa amable. Me alegra que estés dispuesto a comprender. Charles y yo crecimos en el mismo barrio. No puedo quedarme de brazos cruzados viéndolo pasar apuros sin ayudarlo, ¿verdad? Sin siquiera levantar la vista del televisor, le dije, te preocupas mucho por él. Si quisiera tener un hijo, ¿estarías dispuesta a ayudarlo también? Mary parecía haber dado en el clavo y de repente alzó la voz. ¿Qué tonterías dices? Si vuelves a decir esas cosas, no me culpes por ponerme en tu contra. Esa conversación terminó en discordia. No le presté mucha atención, ya que lo más urgente ahora que perdí mi trabajo es encontrar la manera de ganar dinero rápidamente. Al enterarse de mi despido, los vecinos también vinieron a consolarme. No pasa nada. Mary es capaz. Ella puede mantener a la familia sola. Mary cumplió su palabra y al día siguiente me dio $10. Luego se mudó abiertamente a la casa de Charles. Al otro lado del muro no muy alto del patio, la suave voz de Charles llegó con claridad a mi jardín. María, he cortado fruta. Ven a probarla. Mary, ¿tienes ropa que lavar? Déjame ayudarte. Mary, no tengo muchas ganas de ir a la fábrica mañana. ¿Qué te parece si tú también te tomas el día libre y salimos a algún sitio? La dulce voz de Mary se mezcló con la de los demás. Hice oídos sordos, concentrándome en mis propias tareas. Algún día, me iré de aquí para siempre. Mientras empacaba ropa, descubrí 2 vestidos nuevos enterrados en el fondo del armario. En ese momento, una ola de alegría se apoderó de mi corazón, por lo demás tranquilo. Eran lo que le compré a Mary ahorrando y ahorrando cuando empecé a trabajar. Sin embargo, nunca los usó ni una sola vez. No se veía ni una sola arruga en esos vestidos. Ni siquiera los tocó. ¡Qué desperdicio! Mejor venderlo. Justo cuando pensaba esto, una idea cruzó por mi mente. En mi vida anterior, Mary y yo nos acabábamos de casar cuando una nueva moda arrasó en todo el país. Las camisas con cuello y cinturón tuvieron tanta demanda que se agotaron enseguida. Podría haberlas comprado antes y venderlas en el mercado para arrebatarles cuota de mercado. Dicho y hecho, saqué mi alcancía. Los $500 que había dentro eran todos mis ahorros. Fui directo al sur y compré mucha ropa. Justo cuando traía la mercancía, Mary llegó a casa por una vez. ¿Dónde has estado estos días? La ignoré y seguí ordenando sola. Entró en la cocina y frunció aún más el ceño al ver el espacio lleno de polvo. ¿Por qué ni siquiera has cocinado? ¡Qué ridículo! Alguien que llevaba medio mes sin venir a casa se atrevió a preguntarme algo así. Al ver que no le hacía caso, se enfadó aún más, se acercó furiosa y me arrebató la ropa de las manos.
¿Es que no sabes cocinar nada sencillo estando en casa? La miré con una sonrisa fría. Si quieres comer o hacer un berrinche, ve al lado. No tengo tiempo para consentirte. La expresión de Mary cambió. Abrió la boca, pero cambió de tema tras una larga pausa. ¿No se supone que deberías estar estudiando? ¿Por qué te metes con esta ropa? Su tono denotaba un evidente desdén. Era evidente que, como estudiante destacada, menospreciaba esas cosas. Lo que ella no sabía es que el examen de admisión a la universidad era solo mi excusa para recuperar el televisor. En mi vida pasada me había dado cuenta de que nunca estuve hecho para estudiar. La autoconciencia es una virtud. Mientras seguía parloteando, dejé la ropa en mis manos con impaciencia. Será mejor que revises en la casa de al lado. Oí ruidos esta tarde, no tenía ni idea de qué tramaban. Aunque ya no se oía ni un ruido de la puerta de al lado, Mary se levantó de un salto y salió corriendo. Pensé que por fin tendría un poco de paz, pero inesperadamente, se dio la vuelta y regresó corriendo. Esto me sorprendió aún más. Normalmente, estaría contenta de no volver a casa en todo el año, así que ¿por qué estuvo yendo y viniendo hoy? Al instante siguiente, habló, aclarando mi confusión, mi mamá llamó y se enteró de que te despidieron. Quiere que nos casemos cuanto antes. Planeaba contarle a la madre de Mary sobre la cancelación del compromiso en unos días. No esperaba que ya estuviera impaciente. Me quedé callado, esperando en silencio su siguiente condición. Efectivamente, tras dudar un rato, habló en voz baja. ¿Puedes decirle a mamá que posponga la boda hasta el año que viene? Ahora mismo no tengo tiempo. Me burlé para mis adentros. Con su juego a dos bandas, no me extraña que esté ocupada. Pero no me molesté en delatarla, así que asentí. Bueno, mañana hablaré con la señora White y se lo aclararé. Al oír mi respuesta, Mary suspiró aliviada de inmediato y su expresión se relajó visiblemente. Incluso se marchó tarareando una melodía, con pasos inusualmente ligeros y alegres. Poco después, oí el sonido de la puerta del vecino abriéndose y cerrándose. Respiré hondo, con una sonrisa fría formándose en las comisuras de mis labios. Claro que iría a ver a la señora White. Pero no para retrasar la boda, sino para librarme de ti por completo, Mary. Al día siguiente, me levanté en cuanto asomó la primera luz del amanecer. Los puestos del mercado laboral aún no se habían reorganizado, y si salía demasiado tarde, no llegaría a tiempo. Después de comer algo rápido, me eché el bulto al hombro. Dentro, además de la mercancía al por mayor, estaban los vestidos que le había regalado a Mary. Antes de salir, llevé conmigo los pocos dólares de plata que la señora White me había regalado durante nuestra boda. Justo cuando estaba a punto de irme, Mary regresó de la calle. Sorprendentemente, llevaba el desayuno en las manos. Al verme con un bulto a la espalda, frunció ligeramente el ceño. ¿Tan temprano? ¿A dónde vas? Me intrigaba también, ya que suele desayunar con Charles. Pero no me apetecía ser curioso, así que, tras responder que tenía algo que hacer, estaba a punto de irme. De repente, ella corrió y me agarró del brazo. ¿Qué podía ser tan urgente tan temprano? Come primero. Esto lo hizo especialmente Charles. Sonrió burlonamente. Si lo hizo especialmente o no, ¿qué tiene que ver conmigo? Al ver mi actitud, Mary, sorprendentemente, no se enojó, sino que suspiró. Lo pensé detenidamente, y no es buena idea que vayas sola a ver a mi mamá. Después de cenar, iremos juntas. Sin dudarlo, repliqué, ¿temes que me eche atrás en el último minuto? Las pupilas de Mary se contrajeron, incapaz de sostener mi mirada, mientras murmuraba en defensa. No, solo me preocupaba que no encontrara sitio. Te llevaré. Durante los últimos 2 años, he perdido la cuenta de cuántas comidas le he entregado a la señora White. Ella lo sabe perfectamente, pero ahora usa una excusa tan poco convincente. Claramente, Charles debió haberle dicho algo anoche, por eso le preocupa que cambie de opinión. A medida que el cielo se aclaraba, mi ansiedad aumentaba. Si perdía más tiempo con ella, podría perderme la instalación segura. Aparté su mano. No hace falta, puedo encontrarla. Si estás preocupada, puedes preguntarle a tu mamá cuando regrese.
Dicho esto, me di la vuelta y salí de casa sin mirar atrás. Sus gritos resonaron detrás de mí. ¿No vas a desayunar? La ignoró. Soy humano, no un perro. Solo porque está de buen humor y me tira un hueso, ¿se supone que debo menear la cola y adularla? De camino al mercado, mi estado de ánimo se volvió inusualmente excitado y nervioso. Parece más un mercado negro que uno normal. Al fin y al cabo, aquí no se permite montar puestos. Por suerte, todo salió bien. Aunque mi ropa era cara, era muy popular. Se agotó enseguida. Con los $300 en la mano, me sentí emocionado. Era pura ganancia, casi igual a lo que gané en un año. Justo después, fui a ver a la señora White. De pie en la puerta, me sentí un poco nervioso. Después de todo, la señora White ha sido muy amable conmigo y valora profundamente la lealtad. Ella fue quien concertó este matrimonio y ha expresado repetidamente su deseo de que Mary y yo viviéramos felices juntos. Me trató casi como si fuera su propio hijo. Es una lástima que, esta vez, ya no quisiera ser su yerno. Al entrar en la habitación, el rostro de la señora White se iluminó con una suave sonrisa al ver que era yo. Pero cuando le expliqué que había venido a romper el compromiso, la sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una visible ira. ¿Esa miserable chica es obra suya? Hizo que te despidieran, y ahora quiere romper el compromiso. ¡Qué indignante! Me miró y dijo, no te preocupes, George. Seguro que la regañaré después. Negué con la cabeza con una sonrisa. Señora White, no es su culpa. Simplemente ya no quiero casarme con ella. La señora White se quedó paralizada. Parecía incapaz de creer que dijera semejante cosa. Esto demostraba claramente que, en el fondo, ella también sentía que me estaba casando con alguien de una posición social superior al casarme con su hija. George, ¿hablas en serio? La sonrisa de mi rostro no se desvaneció en lo más mínimo. Sí, tía, ya no quiero quedarme aquí. Planeo irme al sur y buscar el éxito. Una vez casada, hay lazos que considerar. Al fin y al cabo, un hombre debe luchar por su carrera. La señora White guardó silencio. Me miró fijamente, con los ojos llenos de duda. Después de un rato, volvió a sentir lentamente, mostrando comprensión. No me lo esperaba. Si le decía que el compromiso se canceló por culpa de Mary, la señora White jamás podría salvar las apariencias. Pero si dijera que era mi propia razón, sin duda estaría de acuerdo. Al verla asentir, saqué el $1 de plata de mi bolso y se lo devolví. Tía, no puedo aceptar esto. Además, tengo un favor que pedirte. Quizás tenga que quedarme en esa casa temporalmente, pero no te preocupes, me mudaré pronto. Además, le contaré personalmente sobre la ruptura del compromiso. Los ojos de la señora White estaban llenos de arrepentimiento y culpa. Sin dudarlo, aceptó mis condiciones. Está bien, no te preocupes por la casa. De ahora en adelante, ese lugar será tu hogar. Negué con la cabeza y sonreí levemente sin decir nada. ¿Cómo podría un lugar con Mary dentro llamarse hogar? Cuando llegué, ya era de noche. La casa estaba completamente oscura, mientras que la del vecino estaba bien iluminada. Acababa de regresar a mi habitación y encender la luz cuando oí pasos de la habitación de al lado. Poco después, Mary empujó la puerta y entró. ¿Hablaste con mi mamá hoy? La ignoré y me entretuve anotando cuentas en mi cuaderno. Justo cuando salía de casa de la señora White, me pasó una nota con un nombre y una dirección. Dijo que era su antigua compañera de clase, que ahora vive en el sur y que podría ayudarme. Calculé mis ahorros y me di cuenta de que con un poco más de dinero, podría irme al sur, a Cantón. Al pensarlo, me emocioné y no pude evitar sonreír. Solo entonces vi a Mary cerca. Nuestras miradas se cruzaron y ella frunció el ceño ligeramente. ¿No me oíste? ¿Hablaste con mi mamá hoy? No te preocupes, ya hablé con ella. Tu mamá también estuvo de acuerdo. Dije con calma. Mary me miró fijamente unos instantes, su expresión se suavizó al asentir. Sé que has sufrido esta vez. En el futuro, sin duda te lo compensaré.
En cuanto dije esas palabras, la puerta se abrió de par en par. Charles llegó sin invitación. Al vernos a Mary y a mí tan cerca, su rostro de inmediato mostró disgusto. Mary, ¿por qué no has llegado a casa a estas horas? ¿A casa? Esa palabra me hizo reír con amargura. Originalmente, esta era la casa de Mary, pero no podía quedarse mucho tiempo en la suya. Regresaré pronto, no te preocupes. Mary se acercó a él con una expresión amable, consolándolo suavemente con unas palabras antes de volver a sentarse. Después de que Charles se sentó, su mirada recorrió los alrededores. Sus ojos se iluminaron de inmediato al ver la ropa que había comprado al por mayor. George, esta ropa se ve muy bonita. ¿La compraste? Mary frunció el ceño a su lado. Exactamente, ¿por qué compraste tanta ropa? ¿Te sobra el dinero? No dije nada, solo reuní toda esa ropa. Pero Charles parecía haber pensado en algo, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Mary, acabo de llegar y no conozco el lugar. Podrían estafarme comprando ropa. George tiene muchísima. ¿Por qué no me das algo? No hay problema. De todas formas, suele hacer trabajos rudos, así que no hace falta que se vista bien. Mary asintió sin dudarlo y se giró, presionándome con la mirada. Como no puedes ponértelos, elige algunos para Charles después. Fruncí el ceño ligeramente, lleno de irritación. Para empezar, no quería lidiar con ellos, pero simplemente tenían que presionarme. En ese caso, yo tampoco me molestaba en ser educado con ellos, así que señalé directamente la puerta. Toma a tu pequeño y lárgate. Mary se quedó paralizada. Era la primera vez que le hablaba en ese tono. Ella se sentó allí, mirándome fijamente, con los ojos enrojecidos poco a poco, como si intentara discernir si estaba poseída por un fantasma. Al final, fue Charles quien rompió el silencio primero. Tenía una expresión de agravio. Como George no me recibe, regresaré primero. Dicho esto, se levantó y aminoró el paso deliberadamente mientras caminaba hacia la puerta. Pero Mary no intentó detenerlo. En cambio, me miró fijamente, como si no lo hubiera oído. Solo cuando llegó a la puerta, Charles finalmente perdió la compostura y se volvió para mirar a Mary. ¿Mary? Mary finalmente se recuperó, pero siguió sin mirarlo, diciendo con indiferencia, deberías regresar primero. La expresión de Charles se ensombreció de inmediato, como si quisiera decir algo más, pero al final, se dio la vuelta y se fue. Solo Mary y yo permanecimos en la habitación. El ambiente se volvió inusualmente tenso. Ninguno de los dos habló. Después de un buen rato, Mary no pudo contenerse más y respiró hondo. De verdad que no entiendo por qué siempre atacas a Charles. Perdió a sus padres a temprana edad y le costó mucho estudiar solo en el extranjero. No ha sido fácil para él. Después de ser vecinos durante varios años, ¿no podrían ayudarse mutuamente? Solté una risa fría. ¿Y qué? ¿Acaso maté a sus padres? ¿Por qué siempre tenía que ceder ante él? La expresión de Mary se volvió aún más fea. Me miró fijamente, con un tono gélido. George, ¿acaso eres un hombre? ¿No puedes ser más generoso? Sonreí y repliqué, mi prometido se queda en su casa todas las noches. ¿Y crees que no soy lo suficientemente generosa? Mary montó en cólera al instante, levantándose bruscamente con la voz chillona. No digas tonterías. No hay nada entre nosotros. Somos completamente inocentes. Respondí con naturalidad. No quería molestar, ni me importaba. Qué ridículo proclamar inocencia cuando ya tienen un hijo juntos. Pero me daba igual. Solo era cuestión de protestar demasiado. La conversación terminó mal. Mary salió hecha una furia, dando un portazo. Al menos después de que se fuera, tuve algo de paz y tranquilidad. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de irme, oí inesperadamente la respiración regular de Mary desde la habitación de al lado. Esto me sorprendió un poco, pero no le presté mucha atención y simplemente me fui. Durante el mes siguiente, salí temprano y volví tarde todos los días. La vida era tranquila, pero ajetreada. Lo único un poco inusual fue que Mary empezó a venir a casa con frecuencia.
A veces, incluso traía comida preparada. Y mi actitud se mantuvo igual que siempre. Nunca le presté atención. Cada vez que esto sucedía, se le dibujaba una expresión complicada en el rostro antes de irse en silencio. Pensé que iría a acompañar a Charles. Pero en realidad, varias veces, al abrir la puerta, ella estaba sentada en la sala, absorta en sus pensamientos. Sin embargo, yo tampoco le prestaba atención, ocupado con mis propios asuntos. Charles a veces hacía ruidos fuertes a propósito en la habitación de al lado. Aunque Mary seguía corriendo, regresó enseguida. Este estado inquietante persistió durante 2 meses más. Estaba echando una siesta en mi habitación cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un golpe sordo. En cuanto abrí los ojos, vi a Mary sosteniendo una palangana de agua fría, que luego me echó encima sin piedad. ¡Maldito bastardo! Nunca quise tener ningún conflicto contigo, pero has ido demasiado lejos, esparciendo rumores sobre Charles por toda la fábrica y saboteando su bicicleta, lo que provocó que se rompiera una pierna. Eres completamente despreciable. El intenso frío me dejó la mente en blanco, solo sus gritos frenéticos resonaban en mis oídos. Me obligué a reunir fuerzas y la aparté bruscamente. ¿Estás loca? Ni siquiera he ido a la fábrica estos días, y mucho menos al patio de Charles. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que hice lo que me acusas? El rostro de Mary estaba lleno de resentimiento. Su voz era aguda y cruel. Aún lo negaba. La tía Green, en la entrada del callejón, te vio ayer manipulando la bicicleta de Charles. Fruncí aún más el ceño. Anoche, de camino a casa, me encontré con Charles en la entrada del callejón. Empujó su bicicleta y dijo que se le había salido la cadena, preguntándome si sabía cómo arreglarla. Lo ignoré por completo y me alejé solo. ¿Quién hubiera pensado que me echarían la culpa? La miré a los ojos, con una mirada gélida. Me mantengo erguida sin temor a una sombra torcida. Ni se te ocurra calumniarme. Dicho esto, la aparté de un empujón, salí corriendo del patio y abrí la puerta de Charles de una patada. Mary, que estaba justo detrás de mí, se sobresaltó y corrió a detenerme. Ignorándola, corrí directo a la ventana de Charles. Estaba acurrucado en la cama, agarrándose las piernas y gimiendo de dolor. Al verme, su expresión se tornó de pánico y gritó aterrorizado. ¿Quién te dejó entrar? ¡Aléjate! Le hice una mueca de desprecio y di un paso adelante, levantando la mano para bofetearlo con fuerza. ¡Maldito descarado! Ya que estás pidiendo una paliza, no me culpes por ser despiadado. Mary, que acababa de entrar, gritó al verme y me empujó de inmediato. ¿Estás loco, George? ¿Cómo te atreves a lastimar a alguien? Al ver su expresión furiosa, no pude evitar burlarme. Antes que nada, debo aclarar que no golpeé a un ser humano. Además, él empezó. Se merecía esa paliza. Mary, abre bien los ojos. Estas 2 bofetadas, justo ahora, fueron las que le di. Mary nunca había visto un lado tan feroz de mí. Se quedó paralizada, sin palabras. En mi vida anterior, sí que lo soporté todo, pero sufrí un sinfín de agravios por su parte. En esta vida, ¿cómo podría volver a equivocarme? Charles se cubrió la cara hinchada, escondiéndose a los pies de la cama, sin atreverse a emitir un sonido. Mary solo pudo abrazarlo con una expresión desconsolada, consolándolo suavemente. Siento llegar tarde. Volteó la cabeza y me gritó, discúlpate con Charles ahora mismo. Sonreí con frialdad. ¿Disculparte? Disculpa. Si no se lo hubiera buscado, no le habrían dado la paliza. Después de este incidente, Mary se mudó directamente a casa de Charles con su equipaje. Desde ese día, no me dirigió la palabra, como si, a sus ojos, este método me estuviera castigando. Qué lástima que no supiera que, en realidad, disfrutaba tanto de esta vida. Pero los ignoré, lo que hizo enfadar a Charles, y él volvió a acercarse a mí. Sostenía una taza de café, apoyado con indiferencia en la puerta. Al mirarme, sus ojos se llenaron de una satisfacción indescriptible. Este es un Copy Luwak importado, que Mary me regaló especialmente como compensación. TSK apuesto a que algunos ni siquiera lo han olido antes, ¿verdad?
Dio un pequeño sorbo, con una expresión de embriaguez en el rostro. Probablemente aún no lo sepas, pero ella lleva en su vientre a mi hijo. George, ahora su cuerpo y su corazón me pertenecen. ¿Qué te hace pensar que puedes competir conmigo? Su rostro estaba deformado por la malicia y el rencor. No quedaba rastro de su anterior elegancia. En ese momento, de repente comprendí si era mi vida pasada o esta. Nunca fui yo quien no merecía a Mary. Al contrario, es esa clase de mujer sin moral la que merece semejante escoria de baja clase. Lo miré con calma. No competiré contigo. Felicidades por conseguir una mujer inútil. Mi meta es un mundo más amplio. Antes, siempre me sentía inferior al enfrentarlos. Venían de familias más acomodadas y tenían más educación que yo. Así que, al enfrentarme a Mary, siempre siento la necesidad de demostrar mi valía. Inferior y arrogante. Sin embargo, desde el principio, esto fue solo su juego retorcido, podrido hasta la médula. Pero insistí en unirme, solo para terminar siendo la víctima. Está claro que hay cosas más significativas en la vida que me esperan. Al menos, ganar dinero me basta. ¿Sin sentido? El dinero es lo único que importa. Al verme tan tranquila, Charles también se quedó atónito, con los ojos abiertos y confundido. ¿Qué quieres decir? No tenía intención de explicarlo y simplemente sonreí mientras volvía a mi habitación. Al día siguiente, compré un billete de tren hacia el sur con fecha de salida fijada para 2 días después. Con el billete en la mano, sentí una inmensa expectación. Empaqué mis pertenencias, vendiendo o regalando lo que no pudiera llevarme. Finalmente, la habitación no mostraba rastro alguno de presencia humana más allá de los muebles. En cuanto subí al tren, sentí una sensación de alivio y libertad sin precedentes. Tras 2 días y 2 noches de arduo viaje, por fin pisé la abrasadora tierra de Guangzhou. Gracias a la nota de la señora Witte, me puse en contacto rápidamente con su amiga. Después de establecerme, comencé a buscar oportunidades de negocio. Pronto, tuve mi propia fábrica y compré mi propia casa. Tras ganar dinero, lo primero que hice fue enviarle una suma de dinero a la señora Witte como muestra de gratitud. Pero, para mi sorpresa, recibí una respuesta en tan solo una semana. La escribió Mary. Cada línea estaba llena de palabras dulces. Nada más que cuánto me extrañaba, cuánto quería llevarme a casa y tener a mis hijos. Rompí la carta con naturalidad y la tiré directo a la basura. Una historia llena de absurdos que solo los tontos creerían. Más tarde, Mary no vino a buscarme. Después de enviarme cartas durante medio mes seguido, guardó silencio. Volví a saber de ella un mes después y le envié una carta a la señora Witte. María ha muerto. Murió a manos de Carlos. A pesar de los intentos de Carlos por impedírselo, ella insistió en abortar e incluso declaró que quería cortar toda relación con él. Tras ser despedido de la fábrica y quedarse sin salida, Charles recurrió al mal en su desesperación. De camino a casa del trabajo, secuestró a Mary y la apuñaló hasta la muerte en un ataque frenético. Un doble asesinato, la madre y el feto. Tras cometer estos actos, saltó del edificio. Al oír esta noticia, sentí poca emoción en el corazón. En esta vida, Mary debería estar satisfecha. Que se pudra en la cuneta con su amado. Mientras tanto, mi negocio crecía cada vez más. Pronto, mi fábrica se extendió por toda la región sur. También conocí a una mujer maravillosa, me casé y formé una familia. En esta vida, solo vivo para mí.